Saludos, terrícolas. Soy yo de nuevo, ahora con el tema de las derivadas de orden superior. A estas se les conoce como segundas derivadas de una función, ya que si existe una función f de x, existe su primera derivada f' de x. Ahora, podemos obtener las derivadas de mayor orden, sin embargo, depende de las características de esta función, y es posible que algunas derivadas existan, pero no para todos los órdenes. Para que tengamos un mejor entendimiento, veamos algunos ejemplos. Es un tema relativamente sencillo. Segundo ejercicio. Dada la siguiente función, obtener la segunda y la tercera derivada. Tenemos f de x es igual al seno de x. Primero, tenemos que calcular la primera derivada, la cual es f' de x es igual a la derivada con respecto a de x del seno de x, la cual es el coseno de x. Volvemos a derivar, pero esta vez a la primera derivada que sacamos, o sea, f' de x. Quedándonos de la siguiente manera. f' de x es igual a la derivada de la f' de x con respecto a dx, lo cual es la derivada del coseno de x con respecto a dx, y esto es el menos seno de x. Ahora aplicamos el mismo paso anterior, pero ahora con la segunda derivada, es decir, con la f'. Quedándonos f' de x es igual a la derivada de f' de x con respecto a dx, la cual es la derivada del menos seno de x con respecto a dx, la cual es menos coseno de x. Hola, soy Max y les voy a hablar del tema 3.2, que es el de regla de la cadena. Bueno, primero empezaremos definiendo a la regla de la cadena. Y bueno, la regla de la cadena es una norma de la derivación que nos dice que teniendo una variable y que depende de u, y si esta depende de x, entonces la razón de cambio de y respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u por la derivada de u respecto a x. Y bueno, esta regla es de mucha utilidad, por ejemplo, en cálculo en funciones trigonométricas que afectan a polinomios o expresiones algebraicas. Y bueno, básicamente lo que acabo de explicar está aquí visto que y es igual a f de u y a su vez u es igual a f de x, por lo tanto y es igual a f de x que está contenida en f, por lo tanto dy sobre dx sería igual a dy sobre du por du sobre dx. Y bueno, para hacer esto un poquito más tangible, nos vamos a ir a el ejercicio que designamos, que es el de la función x, y, que es igual a x cuadrada de f de x seno de y menos y f de 2xy. Ahora, lo primero que vamos a hacer vamos a definir a u como g de x, y, que a su vez esto va a ser igual a x seno de y, que es lo que está contenido aquí, y a v como h de x, y, que va a ser igual a 2xy, que está contenido aquí. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser derivar respecto a x, que por ejemplo, primero nos quedaría 2x de f de u más x cuadrada por la derivada respecto a u de u sobre dx menos f de v menos y por la derivada respecto a v de v sobre dx, nos quedaría igual a 2x f de u más x cuadrada f' de u seno de y menos y f' de v por 2y. Y nos quedaría entonces la derivada de x igual a x cuadrada, f' de u, seno de y más 2x, f de u menos 2y cuadrada, f' de v.
Y si la derivada respecto a y nos quedaría como x cuadrada, la derivada respecto a u de u sobre dy menos fb menos y por la derivada respecto a v por dv sobre dy, y eso nos quedaría igual a x cuadrada f' de u x coseno de y menos f de v menos y por f' de v 2x. Y al final nos quedaría que x cúbica por f' de u coseno de y menos 2xy f' de v menos f de v. Y así es como concluiríamos este ejercicio de regla de la cadena. Después de la gran explicación de Max, ahora yo les voy a mostrar la regla de la cadena desde una perspectiva más general. Bueno, ahora sí, como ya había mencionado, les voy a explicar y a mostrar un poco de la regla de la cadena desde una perspectiva más general. Y para esto es muy importante definir el concepto de una matriz jacobiana de una función. Supongamos que tenemos una función de Rn a Rm. La matriz jacobiana es una matriz cuyas entradas son las derivadas parciales de esta función vectorial. En esta matriz tendríamos en la késima columna de la matriz las derivadas parciales desde la primera función hasta la mésima función con respecto a la késima variable, de manera que nos quedará una matriz de m renglones debido a las m funciones por n columnas debido a las n variables. En otras palabras, a esta matriz m por n, en cuya iésima línea y jésima columna aparece la derivada parcial de f con respecto de x de la iésima función componente, que es lo mismo a la función coordenada de f respecto a su jésima variable evaluada en x0. Se le llama matriz jacobiana de la función f en x0 y se denota como jf de x0. Es entonces la derivada de la función diferenciable f en x0, identificando como siempre a la transformación lineal. Una vez definida la matriz jacobiana, realizaremos el siguiente ejemplo, en donde f de x, y es igual a seno de x, seno de x, coseno de y, coseno de y, y calcularemos la matriz jacobiana de esta función en el punto 0, pi medios. Una vez que derivamos f de x, y, nuestra matriz j de f de x nos queda como coseno de x, coseno de x, coseno de y, 0, menos el seno de x, seno de y, 0, y menos el seno de y. Ahora evaluamos en p igual a 0, pi medios, y finalmente nuestra j de f de p nos queda como 1, 0, 0, 0, 0, menos 1.